filósofos detrás de Café & Co. Hola, amantes del pensamiento y buscadores de la verdad. ¿Alguna vez se han preguntado cómo llegamos a pensar de la manera en que lo hacemos? Hoy los invito a un viaje fascinante a través del tiempo para conocer a los gigantes de la filosofía cuyas ideas no solo moldearon su época, sino que continúan resonando en nuestra vida diaria. Abróchense los cinturones, porque vamos a recorrer más de 2000 años de historia del pensamiento. Desde las preguntas de Sócrates en Atenas hasta la angustia de la libertad de Sartre en París, estos filósofos nos han legado un tesoro de ideas, nos enseñaron a pensar críticamente, a buscar la justicia, a entender la naturaleza del conocimiento, a construir sociedades más justas y a encontrarle sentido a nuestra propia existencia. Todo comienza en la antigua Grecia, la cuna de la filosofía occidental. Imaginen las bulliciosas calles de Atenas, alrededor del siglo VI a.C. Allí, pensadores como Tales de Mileto empezaron a hacerse preguntas revolucionarias. En lugar de explicar el mundo con mitos, buscaron respuestas en la naturaleza. Tales, por ejemplo, propuso que todo provenía del agua. Puede sonar simple ahora, pero fue un cambio radical en el primer intento de encontrar un principio universal y racional para todo lo que existe. Poco después, apareció una figura legendaria, Pitágoras. Sí, el del famoso teorema matemático. Pero Pitágoras era mucho más que un matemático. Era un místico y un filósofo que creía que el universo estaba gobernado por los números. Para él, la armonía musical y las proporciones matemáticas revelaban la estructura secreta de la realidad. Su idea de que el universo es un cosmos, un todo ordenado y comprensible, sigue siendo fundamental para la ciencia hoy en día. Nuestro viaje comienza en la antigua Grecia, la cuna de la filosofía occidental. Imaginen las bulliciosas calles de Atenas, donde un hombre peculiar llamado Sócrates caminaba descalzo, haciendo preguntas incómodas a todo el que se encontraba. Él no escribió nada, pero su método, la mayéutica, nos enseñó a parir nuestras propias ideas a través del diálogo y el cuestionamiento. Su famosa frase, "Solo sé que no sé nada", es el pilar de la humildad intelectual y el punto de partida de todo conocimiento verdadero. Cada vez que nos cuestionamos nuestras propias creencias, estamos siguiendo los pasos de Sócrates. Su discípulo más brillante, Platón, llevó sus enseñanzas a otro nivel. Fundó la Academia, la primera institución de educación superior del mundo occidental, y nos regaló la teoría de las formas. Platón creía que el mundo que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra de un mundo perfecto e inmutable de ideas. Esta dualidad entre lo físico y lo ideal ha influenciado profundamente el arte, la religión y nuestra eterna búsqueda de la perfección. Cuando hablamos de un amor platónico o buscamos la justitia ideal, estamos usando conceptos platónicos. Luego, llegamos a la era dorada de Atenas, con el trío filosófico más famoso de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles. Empecemos con Sócrates, un personaje fascinante que no escribió nada. Lo conocemos gracias a su discípulo, Platón. Sócrates deambulaba por el mercado ateniense, haciendo preguntas incómodas a todo el mundo. Su método, la mayéutica, consistía en ayudar a otros a dar a luz sus propias ideas a través del diálogo. Su famosa phrase, "Solo sé que no sé nada", no es un signo de ignorancia, sino el punto de partida de toda verdadera sabiduría,
en reconocer los límites de nuestro conocimiento. Su insistencia en la ética y en examinarnos a nosotros mismos es un legado que perdura en la psicoterapia y el pensamiento crítico. Platón, profundamente impactado por la condena a muerte de su maestro Sócrates, se dedicó a construir un sistema filosófico completo. Su teoría de las ideas o formas es una de las más influyentes de la historia. Platón argumentaba que el mundo que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra, una copia imperfecta de un mundo de ideas perfectas y eternas. La justicia, la belleza, la verdad, todas existen en este mundo inteligible. Cada vez que hablamos de un ideal o buscamos la verdadera esencia de algo, estamos usando, sin saberlo, un concepto platónico. Luego vino Aristóteles, el discípulo estrella de Platón. A diferencia de su maestro, Aristóteles era un hombre con los pies en la tierra. Le interesaba el mundo tangible, clasificó plantas y animales, estudió la lógica, la ética, la política y la física. Su método empírico sentó las bases de la ciencia moderna. Cada vez que usamos la lógica para construir un argumento o cuando buscamos la felicidad a través de una vida virtuosa y equilibrada, estamos aplicando el pensamiento aristotélico. Él nos enseñó que la virtud se encuentra en el justo medio. Un consejo tan valioso hoy como hace 2 milenios. Saltemos ahora varios siglos hasta la Edad Media. La filosofía se entrelazó profundamente con la teología cristiana. Aquí destaca San Agustín de Hipona. Inspirado en Platón, Agustín exploró la naturaleza del tiempo, la memoria y el libre albedrío desde una perspectiva cristiana. Su famosa idea de que si me equivoco, existo, anticipó el pienso. Luego existo de Descartes por más de 1000 años. Agustín nos enseñó a mirar hacia nuestro interior para encontrar a Dios y la verdad, sentando las bases de la introspección psicológica moderna. Más adelante, en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino logró una síntesis monumental entre la fe cristiana y la filosofía de Aristóteles. En una época en que las obras de Aristóteles se redescubrían en Europa, Aquino demostró que la razón y la fe no eran enemigas, sino dos caminos que conducen a la misma verdad. En Dios en sus 5 vías para demostrar la existencia de Dios son un clásico del pensamiento teológico y filosófico, y su trabajo estableció un marco intelectual que dominó Europa durante siglos. Dejamos atrás la Edad Media y entramos en el Renacimiento y la era de la Revolución Científica. Aquí encontramos a una figura que lo cambió todo, René Descartes, considerado el padre de la filosofía moderna. En un mundo de dudas, Descartes buscó una certeza absoluta y la encontró en su propia existencia como ser pensante en cogito, ergo sum, pienso, luego existo. A partir de esta única verdad indudable, reconstruyó todo el edificio del conocimiento. Esta idea de que la mente es el punto de partida de todo conocimiento es la piedra angular del racionalismo y ha definido la filosofía occidental desde entonces. Mientras Descartes confiaba en la razón pura, al otro lado del Canal de la Mancha, John Locke defendía el empirismo. Para Locke, nuestra mente al nacer es una tabula rasa, una pizarra en blanco. Todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia, de lo que vemos, oímos y sentimos. Sus ideas sobre los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad fueron la chispa que encendió revoluciones y formaron la base de las democracias liberales modernas, incluyendo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Cuando defendemos nuestros derechos individuales,
estamos resonando con Locke. Ahora, viajemos a la Alemania del siglo XVIII, donde Immanuel Kant intentó reconciliar el abismo entre racionalistas y empiristas. Kant argumentó que, si bien nuestro conocimiento comienza con la experiencia, no todo proviene de ella. Nuestra mente impone ciertas estructuras, como el espacio y el tiempo, para darle sentido al mundo. Su imperativo categórico revolucionó la ética en actúa solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Nos pide que pensemos en las consecuencias universales de nuestras acciones. Un principio ético poderoso que sigue siendo fundamental en los debates morales de hoy. Avanzando hacia el siglo XVIII, la Ilustración, nos encontramos con Immanuel Kant, un gigante que sintetizó el racionalismo y el empirismo. Kant estuvo de acuerdo en que nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pero argumentó que nuestra mente no es pasiva, impone ciertas estructuras, como el espacio, el tiempo y la causalidad, para poder entender el mundo. En Ética, nos dio el imperativo categórico "actúa" solo según una máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Es una versión filosófica de la regla de oro que nos pide pensar en las consecuencias universales de nuestras acciones. Su trabajo revolucionó la metafísica, la ética y la estética, y su influencia es tan vasta que se habla de una filosofía prekantiana y postkantiana. Avanzando al siglo XIX, nos encontramos con la figura imponente de Friedrich Nietzsche. Con su bigote icónico y su pluma afilada, Nietzsche declaró la muerte de Dios y nos retó a reevaluar todos nuestros valores. Criticó la moralidad tradicional y nos instó a convertirnos en superhombres, individuos que crean sus propios valores y viven la vida con pasión y coraje. Su concepto de la voluntad de poder y el eterno retorno nos obliga a preguntarnos: si tuvieras que vivir tu vida una y otra vez por toda la eternidad, ¿cómo la vivirías? Es una llamada radical a la autenticidad y a la autosuperación. Llegamos al siglo XIX, una época de grandes cambios sociales e industriales. Y aquí aparece Karl Marx junto a Friedrich Engels. Marx no solo quiso interpretar el mundo, sino transformarlo. Analizó la historia como una lucha de clases y criticó el capitalismo, argumentando que alienaba a los trabajadores y creaba una profunda desigualdad. Sus ideas sobre la economía, la sociedad y la política dieron forma al comunismo y al socialismo e inspiraron revoluciones en todo el mundo. Más allá de la política, su crítica a las ideologías y su análisis de cómo las estructuras económicas afectan nuestra conciencia siguen siendo herramientas poderosas en la sociología y la crítica cultural actual. Finalmente, en el siglo XX, la filosofía se diversificó enormemente. Una de las corrientes más importantes fue el existencialismo, con figuras como Jean-Paul Sartre o Simone de Beauvoir. Sartre resumió su filosofía en la famosa frase "en la existencia precede a la esencia". Esto significa que no nacemos con un propósito o una naturaleza definida. Primero existimos, aparecemos en el mundo y luego, a través de nuestras elecciones y acciones, creamos nuestra propia esencia. Somos condenados a ser libres. Por su parte, Simone de Beauvoir aplicó estas ideas a la condición de la mujer en su obra El segundo sexo, argumentando que no se nace mujer,
se llega a serlo. Su trabajo sentó las bases del feminismo moderno, demostrando cómo las estructuras sociales y las expectativas culturales definen lo que significa ser mujer. Sus ideas nos invitan a asumir la responsabilidad radical de nuestras vidas y a luchar por la libertad de todos. La filosofía no es un simple ejercicio académico encerrado en libros polvorientos. Es una herramienta viva y poderosa para navegar las complejidades de la vida moderna. Nos ayuda a cuestionar el status quo, a debatir con coherencia, a tomar decisiones éticas y, en última instancia, a vivir una vida más examinada y plena. Y así concluimos nuestro rápido pero intenso recorrido desde las preguntas de Tales sobre el agua hasta la lucha por la libertad de Beauvoir. Cada uno de estos pensadores ha añadido una pieza crucial al gran rompecabezas del entendimiento humano. Sus ideas no son reliquias de museo, son herramientas vivas que podemos usar para navegar nuestras propias vidas, para cuestionar el mundo que nos rodea y quizás para intentar hacerlo un poco mejor. La filosofía no ha terminado. Las grandes preguntas sobre la vida, la conciencia, la justicia y la verdad siguen abiertas, esperando a la próxima generación de pensadores. ¿Quién sabe? Quizás uno de ustedes sea el próximo en la línea del tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros curiosos. Hasta la próxima. Para saber más, pide una asesoría en cafianco.com.mx.